Les saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado un proyecto de ley sobre la inclusión laboral para las personas con discapacidad. Vamos a conversar acerca de esta norma y el contenido de la misma con los diputados Carolina Tello y Daniel Lilayú. Antes, como es costumbre, vamos a revisar todos los antecedentes en la siguiente nota. Un respaldo unánime en la Cámara logró el proyecto de ley que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otras leyes en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez. La propuesta despachada al Senado aumenta al 2025 desde el 1% actual a un 2% las personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez. Estas deben ser contratadas por las medianas y grandes empresas y formar parte de la dotación anual en aquellas entidades con más de 100 trabajadores, así como su incorporación a instituciones públicas. Igualmente se modifican las normas que regulan el ingreso a la administración del Estado, a los municipios y a la dotación de asistentes de educación pública. El texto propone equiparar los estudios de escuelas especiales con el requisito de haber rendido educación media completa, es decir, que mayores de 18 años acrediten haber completado estudios en modalidad de educación especial. Y teníamos ahí los principales antecedentes de este proyecto. Vamos a conversar acerca de él con la diputada Carolina Tello, quien gentilmente nos acompaña. Diputada, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes por la invitación y también por tener el interés de conversar sobre este proyecto de ley que a mí me parece que es muy importante de destacar porque va en la lógica de incorporar o incluir a personas que hoy día son cada vez más en nuestra sociedad, hablamos de alrededor de un 17-18%, y que necesitamos establecer una normativa que les asegure poder tener una participación social también en lo que es el ámbito del trabajo. Claro, a todas luces estamos, parece, muy atrasados en materia de inclusión respecto a la realidad, justamente lo que usted señala, los números, las cifras que indican que la cantidad de personas en esta condición no es tan baja como a priori uno podría pensar. Sí. Hoy día, afortunadamente, existe una mayor conciencia, yo diría, y también cómo se ha ido abordando esto del ámbito de la salud también, con muchas, algunas veces, diagnósticos que se entendían como enfermedades, que hoy día no necesariamente lo son, y que de alguna manera hemos podido ir avanzando, como por ejemplo este año se aprobó la ley del autismo, que creo que era una lucha histórica que se estaba llevando adelante aquí en el Parlamento, y afortunadamente este año dimos ese paso que es tan importante, y en esa lógica creo que tienen que avanzar también el resto de las legislaciones en orden a incluir o incorporar. A mí me parece que el proyecto que aprobamos esta semana es sumamente relevante porque si bien reafirma ciertas obligaciones que hoy día están en la ley, que se crea esta obligación, como por ejemplo que aquellas empresas, ¿cierto?, o unidades que generen trabajo, que tengan más de 100 trabajadores o trabajadoras, aseguren a lo menos un 2% de personas que estén en situación o con discapacidad, ya sea física, mental o de otro tipo, ya sea total o parcial, porque actualmente lo que ha ocurrido, y a propósito de cómo se ha ido aplicando la ley, hemos visto que existe una forma que es un cumplimiento subsidiario de esta obligación y que es la posibilidad de que las empresas donen, hagan donaciones, digamos, para poder cumplir, ¿cierto?, la normativa, pero no necesariamente con tener a estos trabajadores o trabajadoras en esta situación, que es el objetivo central de la ley y, por supuesto, de este proyecto que estamos trabajando. O sea, ¿y cómo se aborda esa posibilidad de elusión, podríamos llamar, de la normativa? O sea, es que es legal hoy día, o sea, claro, se establece la alternativa, y por lo mismo creemos que era importante limitar un poco esta posibilidad porque de la aplicación de la ley se ha visto que por lo general se prefiere lo subsidiario en vez de lo general o la regla general, y creemos que ese es algo que tenemos que saber relevar y hacer cumplir, porque obviamente las donaciones son sumamente útiles para las distintas organizaciones, organismos, pero lo importante también es poder permitir el desarrollo pleno de estas personas con discapacidad o situación de discapacidad en el mundo de la vida social y comunitaria, que obviamente el mundo del trabajo es uno
que debe ser de los más importantes. Obviamente la mayoría de la gente trabaja para poder vivir y vemos cómo muchas veces, y lo estamos trabajando desde la bancada por la salud mental de acá del Parlamento, muchas personas en situación de calle, en edades en que, por ejemplo, han muerto sus padres, sus madres o las personas que las tenían bajo su cuidado y que lamentablemente no tienen la posibilidad de trabajar, de sostenerse o de tener fondos de capitalización en sus respectivas cuentas de AFP para poder tener una pensión digna y decente para el final de sus vidas. Entonces estamos trabajando ahí en paralelo con la creación también de centros que permitan incorporar a estas personas cuando ocurren las situaciones que te comento y que es muy, muy común. A veces se piensa que es un porcentaje chico de personas, pero en realidad, a propósito de el mayor diagnóstico que se ha ido haciendo también en el último tiempo, hemos visto cómo esta cantidad de personas ha ido aumentando, lo mismo que vivimos lamentablemente en la época del movimiento estallido social, donde la cantidad de personas con discapacidad visual aumentó de manera relevante en nuestro país. Entonces evidentemente tenemos que hacernos cargo también de cómo vamos incorporando a estas personas a una plena realización. Sí, usted se planteó, perdón, respecto a las cifras que se permite con este proyecto que un 2% de personas tenga este cupo. Claro. Pero si lo llevamos o lo traducimos a los números, un 2% es 2 de 200. Exacto. Entonces, sigue siendo muy poco. Por lo mismo, creemos que la limitación, o sea, por lo mismo creemos que la norma que permite hoy día cumplir de manera subsidiaria debe ser más restringida, debe ser más limitada, porque no es un número, digamos, que pueda significar un cambio, por ejemplo, en cómo se lleva adelante la actividad de una empresa, por ejemplo. O sea, derechamente lo que se busca es incorporar en funciones de manera normal para que de alguna manera esto se empiece a sentir como algo natural, digamos. O sea, que en nuestra empresa existen algunas personas que tienen discapacidad de algún tipo y trabajan de igual manera que el resto. Yo creo que eso es un paso mínimo que debimos, siento yo, mejorar con este proyecto y avanzar. Y en esa lógica me gustaría hacer el link con otra de las novedades que trae este proyecto, que es muy importante, me parece, que es que las escuelas especiales en las cuales por regla general se encuentran estas personas con discapacidad sean también un título que les permita acceder a un trabajo, porque lamentablemente hoy día hay muchas personas que no han pasado nunca, por ejemplo, por una situación educacional normal, por decirlo entre comillas, o clásica o tradicional, y no se les reconoce a las personas que han estado solamente en la educación especial esto para poder optar a un trabajo, por ejemplo, para poder tener una cualificación. Entonces, creo que en ese sentido, el reconocer también cuando las personas, por ejemplo, egresan de una escuela especial, también sea considerado como estudios para efectos de poder postular a estos trabajos y así también poder incorporarse en el mercado laboral. Me parece que también ese es un avance muy, muy importante. Sí, y ahora, ¿cómo mejoramos esto desde el punto de vista de la globalidad? Porque una cosa son los cambios legales, este proyecto en el que se está avanzando, que da la impresión de que podría mejorarse un poco más, pero da la impresión de que además hay un tema, yo no lo calificaría de voluntad política, sino que yo iría más allá, de percepción de la sociedad respecto de cómo abordar los temas de discapacidad. Porque una cosa, claro, reitero, es la arista legal y de otra cosa es cambiar la percepción de la gente respecto de este tema. Y ahí es mucho más difícil. Sí. Yo siento que hemos tenido un avance en nuestra sociedad y creo que prueba de eso es que este proyecto sale unánime, votado por todos los sectores políticos de esta Cámara a favor, lo cual habla de que efectivamente ha habido mayor conocimiento, mayor visibilización, mayor discusión y, por supuesto, mayor conciencia, que eso de a poco va de alguna manera compenetrando en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Obviamente es más lento que el proceso legislativo, a pesar de que el proceso legislativo ya es bastante lento, sabemos por la duplicidad de cámara, etcétera. Pero, en fin, yo creo que lo relevante es que podemos
poner estos proyectos en tabla, que sabemos que hay esfuerzos desde más de 10 o 15 años en esta lógica y que lamentablemente no había existido la voluntad política de ponerlos en tabla, hacerlos avanzar, un gobierno que se hiciera presente, en este caso la ministra de Desarrollo Social y Familia y antes el ministro anterior estuvieron presentes durante la tramitación de este proyecto, se presentaron indicaciones que muchas veces sabemos los parlamentarios y parlamentarias no tenemos la posibilidad de legislar sobre todos los temas, por ejemplo lo que implica roga gasto, tenemos vetada esa posibilidad, entonces también el Ejecutivo, el Gobierno, a través de su rol colegislador, se hizo presente y también acompañó con su patrocinio este proyecto. Entonces sí, me parece que desde ese punto de vista también es importante. ¿Fue un tema solo de gobiernos a su entender o también hay un tema de rol del Estado? Porque da la impresión de que el tema abarca más allá que la administración de turno. Absolutamente, absolutamente. Creo que destaco por la tramitación en particular de este proyecto, pero me parece que este es un tema de Estado que no puede variar de un gobierno en otro, me parece que tiene que ser una política estructural, pero siento que en ese camino estamos avanzando. Tengo la sensación, digamos, de que cuando conversamos con el resto, no solo de los parlamentarios y parlamentarias, sino que también con las organizaciones de la sociedad civil, familiares que por supuesto tenemos y conocemos, que tienen situación de discapacidad, vecinos, vecinas, y vemos que es un tema que es muy recurrente y que en general las familias o las personas que se hacen cargo les cuesta mucho salir adelante por justamente la poca estructura estatal que tiene este tema. Entonces, este proyecto y varios otros de los que estamos trabajando, por ejemplo, hoy día en la Comisión de Gobierno Interior, justamente comenzamos a discutir sobre un proyecto de ley que busca tener fotografías en las papeletas de los candidatos y candidatas para aquellas personas que no pueden o no saben, ya sea por temas, digamos, de discapacidad o derechamente por un tema educacional y de fortuna de la vida también, puedan tener la posibilidad de participar más activamente a través de esta fórmula, que es una iniciativa también que hace una organización con una cantidad de firmas muy importante. Ahí, bueno, tuvimos argumentos en todos los sentidos, pero lo importante es que abre justamente la discusión en un espacio donde no necesariamente hablamos de personas con discapacidad. En la Comisión de Gobierno Interior, por lo general, se hablan temas quizás mucho más estructurales desde el punto de vista de cómo se crean o se modifican los organismos públicos, cómo avanzamos en tema de probidad, de transparencia, en los municipios, los gobiernos regionales, ¿cierto? En todos los espacios en los cuales el Estado tiene alguna forma de trabajar. Y me pareció muy interesante que justamente hoy día pudiéramos hablar de esto y salir un poco de la dinámica general que tiene la comisión y hablar de un tema de discapacidad. Creo que fue muy, muy rico, y lo importante es que por lo menos tenemos la intención de que se nos envíe más información respecto de cómo se ha hecho en otros países para poder incorporar estas fórmulas y así tener una participación no solo en el ámbito del trabajo, sino que también una participación política mucho más plena y efectiva. Así que bueno, creo que en suma y resta, estamos hablando de este tema, estamos intentando avanzar. Como te decía, creo que la ley de autismo es un tremendo avance para nuestro país, que viene a ser estructural y que viene de gobiernos anteriores también. Entonces, bueno, seguir en esta lógica y en esta disposición para poder profundizar lo más que se pueda. Temas que quedan sobre la mesa y que esperemos también sigan prosperando acá en el trámite y en la conversación parlamentaria. Diputada Carolina Tello, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. No, a ustedes, y de verdad agradecer nuevamente el interés por estos temas. Estuve muy, muy contenta cuando me dijeron que viniera por esto, porque la verdad es que debemos ser los representantes de quienes no pueden muchas veces decir en estos espacios estas realidades que las vemos día a día. Para quienes andamos en el terreno, en el territorio, tenemos un compromiso con la gente que se siente parte también de esta lucha, porque no necesariamente todos tienen discapacidad, sino que mucha gente que acompaña, que conoce y que a veces incluso toma liderazgos y roles que quizás sería el mismo Estado el que debería ejercer. Entonces, me parece que la conversación tiene que seguir en esa dinámica. Gracias, diputada. Gracias a usted. La conversación, el diálogo, aquí en Puntos de Vista, nosotros seguimos revisando este tema. Y nosotros seguimos revisando este tema aquí en Puntos de Vista. Nos acompaña ahora el diputado Daniel Lilayú. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición del programa.
Muchas gracias por la invitación. Conversemos un poquito acerca de este tema, que es un tema muy importante, que se está modificando, se está avanzando en este proyecto de ley, pero las mismas cifras, los porcentajes, por ejemplo, de inclusión laboral para las personas con discapacidad, todavía parecen ser menores, quedan estrechos respecto a la realidad del país, diputado. Claramente estrecho. En todo caso, nuestro país ha avanzado enormemente estos últimos años en reconocer, primero reconocer de que no todos somos iguales y hay personas que tienen discapacidad y el Estado le producía, el país le producía algunas barreras. Eran barreras, en su momento eran barreras físicas en los edificios, en nuestras calles, en nuestras aceras, pero con el tiempo esas barreras han ido eliminándose, los semáforos, por ejemplo, pero en estos momentos esas barreras se han ido derrumbando. En este caso también ahora hemos logrado de alguna manera ir eliminando estas barreras a nivel del Parlamento. Falta, sí, digamos, todavía mucho por avanzar. El diagnóstico, ¿usted cómo lo centra? ¿Es una problemática de Estado? ¿Son determinados gobiernos de turno que se han quedado, digamos, sin movilidad respecto de las cosas que pudiesen hacer? ¿O hay un tema más de sociedad incluso, de hacerse un poco loco respecto de una situación que es normal? ¿O hay un poco de todo, perdón? Yo creo que hay un poco de todo, pero yo creo que hemos avanzado mucho como sociedad. En este momento, evidentemente, la sociedad, yo le decía que la discapacidad estaba escondida en las casas, estaba escondida en los hogares, y bueno, hay que decirlo abiertamente, la Teletón es la gran institución, para mí, que de alguna manera logró remecer este aspecto de la sociedad, y evidentemente la discapacidad empezó a salir. Yo creo que desde el punto de vista social hemos avanzado mucho, yo creo que Chile es un país que cada vez avanza más, pero nos falta mucho. Este proyecto de ley que se ha presentado aquí en la Cámara, de alguna manera logra disminuir un poco esta brecha. El Estado en este momento tiene el 1%, hay el 1% de trabajos en el Estado. La idea es aumentar el 2% de las personas que sean discapacitadas en trabajos de ese tipo. ¿Y por qué hablo del Estado? Porque esto también se produce en la empresa privada, pero el Estado es el que tiene mayor brecha. Entonces la idea es por ley aumentar al 2% de los empleos. Y segundo, este proyecto de ley también tiene una finalidad de eliminar de alguna manera una barrera también que era el cuarto medio o el certificado de cuarto medio, y homologarlo, que no sea obligatorio, y homologarlo con otros certificados, otros cursos que son adecuados y que puedan serlo. Pero yo creo que es un gran avance, es decir, pienso que el Estado debe dar más pega, más trabajo, más ocupaciones a las personas con discapacidad. Porque hay que decirlo, la discapacidad, yo creo que la discapacidad, hay personas que se ven prácticamente normales, ¿no? Hay discapacidades físicas, probablemente podemos estar, que no se nos nota, pero hay personas que son discapacidades de otro tipo. Y esa no la vemos también. Ahora, diputado, claro, este proyecto lo que hace es duplicar el porcentaje que existe actualmente, pero el número sigue siendo muy bajo. O sea, actualmente es 1 de 200, o perdón, es 1 de 100, ahora son 2 de 100, por llamarlo de alguna manera, pero... Yo creo que usted puede hacer más. La pregunta es, ¿por qué no se pudo más del 2%? Yo creo que todas estas cosas se pueden más. Pero yo creo que si en estos momentos está mal debe con el 1%, con el 2% que es aumentar el 100%, creo que algo es, y en ese sentido yo creo que en la vía y sobre todo estos cambios de paradigma que se dan, debe ser en forma paulatina. Yo creo que si se hace el 2% y el Estado realmente cumple con este proyecto de ley y logramos hacerlo, claramente vamos a aumentar y podemos ir y no poniendo cuotas. Al final no necesariamente tiene que ser cuota. Yo creo que una persona discapacitada, yo por eso quiero decirlo, la discapacidad no necesariamente tiene que ser algo físico. Hay personas que son discapacitadas y que son brillantes, y son brillantes, es decir, no hay ninguna diferencia. Aquí, yo como médico tengo que decirlo, la discapacidad a veces solamente puede ser algo simple, y el cuerpo humano, les quiero decir que cuando el cuerpo humano se ve discapacitado, le falta alguna parte de lo que entre comillas la normalidad, desarrolla otras habilidades y la desarrolla mucho mejor
de lo que podría ser una persona entre comillas normal, Así que bajo ese punto de vista yo creo que esto puede ser a lo mejor ilimitado. Todos sabemos que una persona que pierde la vista, por ejemplo, se desarrollan otros elementos que son la parte auditiva, la piel. Y yo lo invito muchas veces y le quiero decir... Sí, usted, perdón, diputado, usted tiene una experiencia, digamos, bastante cercana con el mundo de la discapacidad. Ha participado de manera, digamos, o participó, mejor dicho, en el pasado de manera muy constante en organizaciones de este tipo. Sí, tuve la suerte en Osorno como médico de formar una organización que se llama Betsaida, que es en la cual logramos trabajar durante 8 años y sigue funcionando. Era la Teletón de Osorno, en la cual tuvimos 400 personas en ese tiempo discapacitadas, en la cual pudieron sacar cuarto medio, hacían clases, hicimos sillas de ruedas, empezamos las primeras sillas de ruedas hace 20 o 30 años, bastones, etcétera, y evidentemente estaba mostrando que algún conocimiento que tenemos. Pero yo le voy a decir algo que a lo mejor al aire, mi primer hijo, yo soy médico, mi señora es enfermera, yo estuve en la Católica, mi primer hijo nació discapacitado. Mi primer hijo discapacitado, y la verdad es que realmente neurológicamente muy dañado, y yo me fui a Osorno con 3 años de médico, y los médicos, grandes médicos de Chile, me dijeron que mi hijo era neurológicamente totalmente dañado, y no iba a poder hacer absolutamente nada, y él empezó de a poco, a los 6, 7 años, empezó un poco más atrasado. Él empezó a caminar a los 3 años y medio, no sujetaba su cabeza, tenía una parálisis de su lengua. Bueno, mi hijo entró, salió del colegio con un promedio 6, dio su examen, tiene 3 años de leyes cumplidos, con dificultad para hablar. Él ahora es periodista de la Universidad Austral de Valdivia, titulado, y él quiso seguir haciendo, y es profesor también se ganó la beca, ¿cómo se llama? Excelencia de profesor. Él es periodista, es profesor, porque a él le gusta la historia, es una persona muy culta, y él, los médicos y la medicina decíamos que era neurológicamente discapacitado total. O sea, es el mejor ejemplo para derribar los mitos que existen en nuestra sociedad. Pero obviamente le quiero decir que la capacidad que tiene el ser humano de sobrepasar, mi hijo era una persona totalmente casi normal diría yo, e incluso es más brillante porque sabe mucho más cosas de lo que podría hacer alguna persona que yo conozca, porque desarrollan habilidades, desarrollan cosas que normalmente a veces nuestra capacidad normal no lo detecta. Y en ese sentido yo creo claramente que lo que usted dice, que es poco, las posibilidades de que una persona que tenga una discapacidad pueda trabajar. El Estado tiene que darle esa posibilidad. Evidentemente, creo yo que vamos a llegar a eso. Mientras yo sea parlamentario y sé que esto es transversal, vamos siempre a tratar de que no hayan barreras para nadie, de ningún tipo. La discapacidad no debería ser una barrera y la sociedad, en nuestro país, no debe darle una barrera. Aquí tiene que haber una igualdad para todos. Yo creo que eso se puede hacer, se puede lograr, y evidentemente yo creo firmemente que hay que eliminar esas barreras, lo que usted dice, en forma personal y en mi trayectoria como médico. Sí, la tarea entonces está sobre la mesa y es bueno que además se avance en este tipo de proyectos que son muy ciudadanos y donde claramente hay consenso de todos los sectores. Diputado Daniel Lilaví, le agradecemos por haber conversado ahí con nosotros. Sí. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista, los temas de actualidad, la contingencia, lo que analiza y debate la Cámara de Diputadas y Diputados. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.